Entonces eso fue muy doloroso muchas veces porque sentíamos que la misma persona sacrificaba ese valor que tiene como ciudadano para quedar bien con cierto candidato, con cierto partido, con cierta ideología. Bienvenidos a Queimada Magazine. El día de hoy, como siempre, estamos aquí tratando de transmitirles una pequeña entrevista con una de las grandes figuras a nivel nacional. Bueno, les cuento, es egresado de la Universidad de los Andes de Colombia, es abogado. Tengo con nosotros al doctor Antonio Hernández Llamas, es director del IDEPAC. Doctor, bienvenido a los micrófonos de Queimada Magazine y un honor y un gusto por fin tenerlo con nosotros. No, muchísimas gracias. Un saludo especial a quienes nos están acompañando. A ti, Diana, un saludo también para Edward. Y pues muchas gracias. Yo creo que el doctor sobra, y mucho más cuando hoy en día estoy trabajando mucho más desde sociedad civil y precisamente parte de lo que a veces genera esas fracturas entre la confianza del ciudadano hacia lo público tiene que ver con la doctoritis, con las jerarquías. Entonces, nada, Antonio a su servicio y aquí listos para lo que requieran y para contar un poquito lo que ustedes me han dicho que es lo que está más en ese plano a veces personal, que está detrás de el funcionario, el servidor público y que muchas veces queda oculto en las decisiones o en el día a día de la administración pública. Bueno, entonces bienvenido, Antonio. Muchas gracias por esa aclaración porque creo que cabe y da lugar a justamente abrir esos espacios que necesita la institucionalidad para abrirse confianza con la ciudadanía. ¿Quién es Antonio Hernández como persona, como ser humano, fuera de lo público? Tengo 46 años, he estado siempre trabajando en temas públicos y es una historia interesante, como lo dijeron en la presentación. Yo soy abogado uniandino, y parte de lo que fui descubriendo precisamente cuando estudiaba la carrera era ese interés por trabajar desde lo público. Creo que en el día a día nos hemos acostumbrado a que no se ve lo público con el valor que tiene ni con el esfuerzo que hacen muchas personas. Hay muchas situaciones, pues obviamente muy malas, hay unos antecedentes en muchos casos que no son los mejores, pero realmente la gran mayoría de entidades, de personas que trabajan en lo público lo hacen con el amor, con el interés, con las ganas de aportar para un país mejor. Y a mí desde pequeño, digámoslo así, desde que estaba pues adolescente estudiando Derecho, ese fue un tema que me llamó mucho la atención. Y conecté muy rápido además con Bogotá. Entonces casi toda mi experiencia de los primeros años profesional tuvo que ver con Bogotá y el sector público. Luego estuve a nivel nacional en una cantidad de temas también muy interesantes. Y al final todo esto redunda en que cuando gana para esta segunda administración Enrique Peñalosa, me ofrece estar al frente del Instituto de Participación de la Ciudad. Y es algo muy bonito también porque como abogado entendí desde hace mucho que ni solo las normas, ni solamente lo que depende del Estado va a cambiar este país, que se necesita una sociedad civil fuerte y comprometida, y el IDEPAC fue una oportunidad para trabajar en eso. Una entidad bastante compleja, doctor, porque el IDEPAC es otra alcaldía distrital. ¿Por qué decide usted meterse, hablemoslo un poquito escuetamente, meterse en esa vaca loca que es el IDEPAC? Porque no es fácil llegar allí y tomar las riendas, ponerle cabestro a ese potro salvaje que es esa institución. Yo creo que hay un tema fundamental y tiene que ver con que en Bogotá se marcan pautas claves para una cantidad de aspectos, de nuevas ciudadanías, de nuevas voces, de procesos que se han liderado desde la sociedad civil y que han generado transformaciones importantes frente a las minorías, frente a los animales, frente a situaciones de aplicación de derechos, frente a debates que en otras regiones todavía están vedados, digámoslo así. Y cuando el exalcalde Peñalosa me ofrece, pues veo que hay una oportunidad muy interesante, porque justamente como lo mencionaba, a mí siempre me llamó la atención ese componente de la sociedad civil. Y encontré además que el modelo de la acción comunal, que es un modelo que fue muy útil para Colombia en el siglo XX y que sigue siendo muy útil, además, sobre todo en las ciudades pequeñas y en los territorios rurales, ya era un modelo que en Bogotá no estaba funcionando. Hoy en día uno encuentra que los jóvenes no buscan en general una junta de acción comunal para resolver inquietudes, para jalonar procesos. Siguen teniendo unas prácticas que en el caso de Bogotá están quedando rezagadas, prácticas en muchos casos machistas. Ver a la mujer como quien tiene simplemente que tomar nota, que guardar las actas, sino quien puede comprometerse a generar cambios y transformaciones en los barrios, temas de discriminación, una cantidad de aspectos que realmente yo sentía que en las juntas no alcanzaban a
ser recogidos y ahí decidí aceptar ese reto. Un reto que fue maravilloso, unos aprendizajes espectaculares, pero creo que la ciudad también, no solamente desde mi percepción, sino desde la forma en que la medimos, fue una ciudad que cambió en esos 4 años y que está reflejando una ciudadanía cada vez más exigente, que cada vez quiere participar más, pero sobre todo, insisto, que no necesita a veces tanto formalismo para poder ser parte de las decisiones públicas. Y ahí, en ese sentido, se orientó lo que se hizo en el IDEPAC en 4 años. ¿Qué fue lo más gratificante a nivel profesional y a nivel personal que le dejó esa actividad? Yo creo que hubo una participación que en su momento fue interesante, que abrió una serie de escenarios durante los últimos años del siglo pasado, las últimas décadas, a grupos que estaban organizados en barrios y en comunidades, pero justamente eso fue trascendiendo. Y esa trascendencia fue cambiando el foco y se necesitaba abrir espacios y escenarios para visibilizar a una cantidad de organizaciones que no respondían a eso que en el barrio era lo tradicional, un poco una junta de acción comunal o una junta de vecinos, sino que allá había una cantidad de jóvenes menos organizados o de mujeres menos organizadas o de migrantes menos organizados que estaban haciendo cosas muy interesantes y que necesitaban estar mucho más en el ojo de la foto, en el centro de la foto, mostrando que en Bogotá hay una sociedad civil activa y dinámica. El gran aprendizaje fue que no se necesita a veces ni siquiera del Estado para transformar. Se necesitan ganas, se necesita liderazgo, y en Bogotá esto pasa muchísimo. Y el segundo gran aprendizaje es que encontramos una desconfianza muy grande. Nosotros llegamos y casi que un tema de lucha de clases, un tema de detestar o buscar generar que se deteste a quien está haciendo, a quien lidera, a quien transforma, a quien genera empleo, estaba haciendo carrera y nos dimos cuenta que cuando se abren puentes de diálogo y mucho de eso que se está haciendo allá se visibiliza, empieza a recuperarse la confianza en el Estado. ¿Qué siente su torrente sanguíneo cuando decimos América de Cali? Justamente cuando era muy pequeñito, obviamente, el equipo que veía en televisión, el equipo que aparecía, etcétera, era el América, y eso me movió muchísimo como hincha. Pero me tocó vivir en algún momento también en la primera administración del alcalde Enrique Peñalosa, y fue la primera vez que empezamos a trabajar en este país de forma seria con las barras de fútbol. Me tocó vivir todo ese primer proceso para buscar generar diálogo, bajar la conflictividad, hacer una cantidad de temas que eran nuevos, pero que se necesitaban porque el fútbol se estaba empezando a volver un espacio de señalar al otro como el enemigo, un espacio de violencia. Y luego de eso yo dejé realmente de ser como hincha específicamente de algún equipo, porque me di cuenta que primero hay que entender que el deporte es algo que tiene que generar una cantidad de cosas positivas y hacer valorar la diferencia para gozársela. Yo realmente un poco como que puse esa pasión de lado porque sentí que esa pasión ciega y desenfrenada termina ayudando a generar esos problemas. Y ahora en el IDEPAC, cuando llegamos, el alcalde me pidió que nos encargáramos nuevamente desde ahí de trabajar, ahora digo ya hace 4 años, digo, cuando estuvimos en el IDEPAC, de trabajar por el tema del fútbol, y se da uno cuenta que infortunadamente todavía muchos jóvenes, mucha gente muy como que vienen en el tema de adolescencia está comprendiendo el fútbol como es otra vez, como el todo o el nada, como el que piensa distinto no, etcétera. Entonces yo realmente terminé siendo mucho más hincha de procesos que generen alegría en el fútbol que de un equipo en particular. Totalmente. Mire que a mí me pasó una cosa también muy interesante en algún momento con Millonarios y era que le gritaban al Nacional en algún partido, paisas estos, paisa lo otro, fuera paisas, ustedes, bueno. Y resulta que al final terminaron siendo las figuras de millonarios en algún momento, un par de personajes que eran paisas. Entonces terminamos es como en unas contradicciones que uno dice, bueno, al final, ¿de qué se trata esto? Me parece que los regionalismos no son buenos cuando un país lo que necesita en este caso es unirnos, pensar igual, desde la diversidad, disfrutar, construir, aprovechar la diferencia. Y yo en eso soy obviamente muy peñalosista, lo popular no siempre es lo bueno, pues fue hablar en clave de proyectos. Uno no puede regalar la plata para que la gente se porte bien, uno no puede hacer contratación de gente y darles puestos a cambio de que no haya violencia, porque eso no está haciendo ninguna transformación importante. Cuando usted se encuentra en un momento de descanso, desde luego ya no en su entorno laboral, ¿cómo, con quién y qué prefiere disfrutar? ¿Cómo disfruta usted esos espacios de descanso?
Y hoy en día estoy aprovechando muchísimo ya el tener más tiempo libre, el estar más tranquilo. Yo disfruto mucho con mi familia. Nosotros además pues tenemos un bebé y estoy absolutamente destinado todo lo que pueda, y más en la pandemia, no estar tanto tiempo en conexión, pero estar trabajando desde la casa, destinado totalmente a mi hijo, un bebé de 2 años y 2 meses, y el cual lo que espero es que justamente sienta que el ser amado, el ser una persona deseada, el ser alguien a quien se le rodea de amor, genera también la responsabilidad, digámoslo así, de ser una persona crítica, que cuestione, pero que sepa que está para construir, no para destruir. Me parece que ese tiene que ser un mensaje fundamental. En todo este trasegar, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar en el trabajo con las comunidades? ¿Qué ha sido lo más impactante? ¿Qué le ha dolido a usted en el corazón? ¿Qué le aflojó una lágrima cuando se subió a su carro y se desplazó a su hogar después de una jornada laboral? Me dolió mucho algunas ocasiones en que con comunidades, con líderes, con lideresas, que trabajamos de manera absolutamente impecable, integral, que veníamos avanzando, que veníamos reconociendo esos liderazgos y veníamos poniéndonos a disposición para que justamente pudieran ser potenciados. Cuando aparecen, digamos, las campañas políticas, empiezan a olvidarse ese tipo de cosas. Me parece que la gente, con tal de demostrar o que su candidato o candidata es el mejor, o que cierto partido o que cierta ideología es la mejor y la más adecuada, olvida lo bueno que se ha construido. Entonces al final tuve unas experiencias que fueron muy dolorosas y que me hicieron entender que hay que seguir trabajando mucho para que la sociedad civil también comprenda que es la independencia y la autonomía la que le genera la transformación. Entonces eso fue muy doloroso muchas veces, porque sentíamos que la misma persona sacrificaba ese valor que tiene como ciudadano para quedar bien con cierto candidato, con cierto partido, con cierta ideología, desconociendo ese mismo valor que uno tiene como ciudadano. Bueno, doctor, yo tuve la oportunidad de asistir, creo que hace 2 años, no tengo con claridad la fecha en mi cabeza, a un evento muy interesante y que sé que por ahí más o menos va un proyecto que usted está trabajando, algo que está cocinando, que tiene que ver con World 21 Bogotá, World 21 Bogotá, Bogotá Ciudad Caminable. ¿En qué va eso? ¿Cómo continuó? ¿Qué pasó con este tema? ¿Y qué está haciendo Antonio Hernández Llamas respecto a ello? WOC 21 fue un evento que se hizo en Bogotá, que se hace en distintas partes del mundo, y que el alcalde Peñalosa quiso traer a la ciudad, y que lo que buscaba era mostrar una cantidad de dimensiones de la caminabilidad en las ciudades. Caminar no es simplemente el tema de yo salgo de mi casa y voy a la tienda a comprar el pan. La caminabilidad tiene que ver con cómo se siente la gente en el espacio público, con cómo construye una ciudad para que la gente pueda disfrutarla fuera de su casa, con cómo la seguridad va atada a que yo disfrute estar, digámoslo así, en esos espacios públicos. Y lo que se hizo en ese momento fue un ciclo de charlas, de conferencias que se orientaban a lo que se estaba buscando en el plan de desarrollo y que tiene que ver con muchas de las obras que hoy en día se están desarrollando en la ciudad y que vienen incluso de la administración pasada, y que creo que la alcaldesa actual va a continuar, y ella misma a generar muchísimos espacios para la caminabilidad, para la bicicleta, para la movilidad sostenible. Yo ahora estoy como director de la Corporación Plurales, y ahí a lo que apuntamos justamente es a que haya una cantidad de miradas nuevas frente a la diversidad, y eso implica en este aspecto de la caminabilidad el que las ciudades empiecen a poner el ojo en el peatón más que en los mismos vehículos. Aquí podemos construir y construir autopistas, y el tema de la movilidad no se va a resolver si no hay un transporte público diferente, pero sobre todo si no entendemos que tenemos que volver a la mirada de ciudades que busquen que más que movernos de un lado a otro, encontremos cerca, caminando en bicicleta, cómo lograr satisfacer casi todas las dimensiones que tiene el ser humano. Desde la dirección que ejerció usted en el IDEPAC, ¿cómo contribuyó directamente con las comunidades LGTBIQ del distrito? Sí, el IDEPAC efectivamente tiene la gerencia de mujer y género, que la proyectamos de manera muy fuerte para que trabajara también los temas de diversidad sexual, porque eso se requiere. Yo creo que todavía hay muchas voces de discriminación, muchas voces con los discursos de odio,
Y ahí lo que buscábamos era, igual que con cualquier otro tipo de organización social, ver cómo hacíamos el ciclo, que fue el modelo que implementamos, que tenía que ver con procesos de formación, procesos de promoción de derechos y de fortalecimiento. El tema de la formación era brindarles herramientas a muchas organizaciones que trabajaban los temas de diversidad sexual para tener mayor capacidad de incidencia, para poder justamente pasar a veces de esa voz que expresa la inconformidad, que exige la garantía de derechos, a la posibilidad de montar proyectos, a la posibilidad de generar transformaciones. Y en el tema de promoción, justamente lo que buscábamos era visibilizar temas como la Marcha del Orgullo. Nunca antes hubo, yo creería que en el nivel de asistencia, unas marchas tan importantes como las de los últimos 4 años, y esto es liderado por la Mesa LGBT de Bogotá, eso hay que dejarlo clarísimo, pero el distrito, nosotros nos pusimos a disposición para ayudar en la logística, para ayudar en las piezas de convocatoria, para hacer a la vez un equipo importante que demostrara que en Bogotá se vivía la diversidad, pero a la vez también apoyamos los procesos de elección, digamos la elección del Consejo Consultivo LGBTI a nivel de la ciudad, a nivel de las localidades, encontró con nosotros un aliado que permitiera que se fuera institucionalizando esa lucha por derechos. Lo que no quiere decir que no haya que seguir trabajando muy, muy fuertemente. Ustedes se dan cuenta cuando a la alcaldesa alguien la quiere ofender o agredir, inmediatamente sacan ese tema de la diversidad sexual como si eso fuera algo negativo. Todavía ocurren muchos hechos de discriminación. Entonces hay muchas cosas por las cuales seguir trabajando. Sabemos que hay comunidades muy conservadoras en el distrito capital que no les gusta este tipo de actividades. ¿Cómo se trabajó el nivel de tolerancia para que las tribus urbanas no vinieran a hacer mella, a dañar, a generar tropiezo al desarrollo de estas actividades que son tan importantes para la comunidad LGTBI, y cómo logró usted que no lo afectaran y no lo encasillaran desde su ejercicio profesional? Porque no solo arremeten contra una entidad, también arremeten contra el funcionario y también en el ámbito personal. Nosotros en su momento incluso hasta fuimos acusados cuando estábamos llegando de que íbamos a cortar muchos de los procesos de trabajo con las minorías. Y eso es lo que decía, que eso es politiquería barata, eso no tiene nada que ver con las realidades. Lo segundo es que nosotros comprendimos que era muy importante darle herramientas a la gente para ser mejores ciudadanos. El exalcalde Mocus decía en algún momento algo que también lo tomé y que lo digo permanentemente, y es que uno no nace siendo ciudadano desde la mirada del día a día. Obviamente desde los derechos sí, pero desde la mirada del día a día uno va aprendiendo de ciudadanía, de respetar, de entender, de comprender, de interrelacionarse. Y en eso nos orientamos fuertemente a través de la Escuela de la Participación, que es un tesoro que tiene Bogotá y que lo que busca es llegar a las comunidades, a las organizaciones, a los barrios, a los territorios, para dar herramientas que permitan una mejor ciudadanía. Y yo creo que algo fuimos sembrando en las organizaciones, en los ciudadanos, generando una ciudad mucho más orientada a entender la diversidad y la diferencia como riquezas. No fue fácil, yo encontré además, digamos, una oposición muy fuerte por poner un ejemplo, el mal llamado concejal de la familia, que fue alguien que realmente me señaló, que en el consejo me acusaba, casi que disvariaba con las barbaridades que decía contra mí, y creo que ahí hay una muestra de cómo los fanatismos tienen que ser erradicados de lo que es la actividad pública, porque generan muchas veces desinformación, señalamientos y más discriminación. Los discursos de odio no pueden permanecer como algo que se aplauda en la sociedad. ¿Qué es lo que más extraña de su paso por allí? Al final a veces los aplausos se los gana quien está dirigiendo la entidad, pero realmente el equipo que había en el IEPAC y que se fue consolidando durante los 4 años fue un equipo maravilloso, con unas ideas que a mí me sorprendían y que yo lo que hacía era aplaudir y apoyar en muchísimos casos, y que realmente logró transformaciones muy importantes. Esta fue una entidad que pasó de estar absolutamente arrumada en un rincón, y eso también desde la infraestructura en la cual estaba en el piso 14 allá del Centro Administrativo Distrital, a ser una entidad muy transversal en muchísimos procesos de ciudad. Uno extraña mucho esa capacidad de aprender y de reunirse para intercambiar ideas, pero estoy seguro que
todos los que estuvimos ahí hoy en día seguimos desde nuestras áreas, desde lo que hacemos, intentando aportar también a la ciudad y que, como nos dijo en algún momento Enrique Peñalosa, uno siempre cree que lo que viene va a ser mejor. A veces, de pronto, desde lo público, hay un gran momento que no se va a repetir. Y creo que lo que ocurrió en el IDEPAC fue un momento en que se conjugaron muchas cosas y que fue muy lindo y son muy buenos recuerdos, pero sobre todo son muy buenas transformaciones para Bogotá. Doctor Antonio, esa experiencia de comunidad, ¿no le ha picado el bichito de la política por ahí, por los laditos, o sí le ha picado el bichito de la política? No, en general no. Mi único contacto con la política es que siempre estuve colaborando con Enrique Peñalosa en la parte programática de sus campañas, precisamente para mirar desde un análisis técnico, desde un análisis juicioso, cómo poner a dialogar tantas de las ideas, tantos de los proyectos que él tiene, sobre todo en el caso puntual de Bogotá, que creo que es una persona que quiere mucho, ama y ha recorrido y caminado esta ciudad, con mucho de lo que las cifras y las necesidades estaban demostrando, y entonces ese fue mi único contacto siempre con lo político, pero yo creo que el gran valor está en la sociedad civil. Entonces, por ahora, justamente estoy en otros proyectos muy orientados a aprender, a aportar desde la sociedad civil, y la parte política hay gente que seguramente la hará bastante mejor que uno y ojalá entonces esa gente buena pueda llegar. Pero hay un tema que siempre ha generado un poquito de dolor de cabeza a todas las administraciones, y es los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Y sí se logró sacar, lo voy a decir con nombre propio, del monopolio a Rodrigo Acosta, con todo lo que él ha venido manejando y lo que no dejó que los diferentes medios de comunicación comunitarios y alternativos lograran en el distrito. Yo creo que como contexto uno debe pensar que no hay peor daño para la sociedad que el cooptar a la sociedad civil. O sea, se le había hecho mucho daño a la administración, desde la administración a los medios comunitarios, dividiéndolos, cooptándolos, entregando recursos sin ningún tipo de priorización por proyectos, etcétera. Y tan fue así que encontramos que la Mesa Distrital de Comunicación fue un agarrón de tal nivel que nunca en los 4 años ni siquiera logramos resolver esas peleas, que iban desde lo jurídico hasta intereses, pues que yo no voy a mencionar, pero usted ya ha dado algunos ejemplos justamente de qué es lo que pasa ahí. Lo segundo es que uno no puede utilizar la comunicación comunitaria y alternativa como una comunicación, digámoslo así, comercial. El alcance es distinto, la finalidad es distinta, lo que pretende es distinto. Y aquí hubo personas que montaron microempresas familiares, que se habían vuelto macroempresas familiares, sacando recursos de cuanta alcaldía local y de cuanta iniciativa había en las administraciones anteriores. Eso le hizo muchísimo daño al proceso. Nosotros lo que hicimos fue, a través de un proyecto con la Universidad EAFIT, reorientar justamente de qué se debería tratar la comunicación comunitaria desde esa mirada democrática, ciudadana, de diversidad, de territorios, dejar regulado a través de una resolución cómo poderse caracterizar y dejar un directorio que le permitiera a cualquiera que esté interesado en contar, en contratar, en hacer campañas. ¿Los medios comunitarios y alternativos deben acogerse al 100% a esta tabla de valores o ellos pueden ser libres y autónomos, valga la redundancia, de la similitud respecto a estos costos que ellos pueden cobrar por toda la producción alrededor de? Sí, acá puede que me equivoque, pero si no estoy mal, digamos, el equipo nuestro nunca se metió en actualizar la tabla de valores y eso, pero bajo una mirada de que eso no le puede corresponder a la entidad que trabaja el fortalecimiento de la participación en la ciudad. Yo en eso creo, como lo está diciendo Diana, que debe ser un acuerdo directo, de acuerdo a lo que se está ofreciendo, a lo que quien está buscando al medio puede encontrar ahí, en cómo se mueven en redes sociales, en la calidad de la producción, en a cuánta gente se le llega. Eso fue lo que buscamos con la caracterización, que el cliente, digámoslo así, tenga claridad, y cliente siempre desde una mirada social, quiero decir, la entidad pública que quiera hacer una campaña, o en el barrio quien quiera contratar un medio, y que eso no esté sujeto a una cuestión tan regulada, y menos por una entidad que se dedica a la participación y que no tiene la menor idea de los temas de comunicación social y de los temas de medios comerciales. Entonces, realmente yo comparto esa mirada, eso no puede estar sujeto a una tabla. ¿Cuál sería su recomendación directa a aquel medio comunitario
pequeño que están haciendo, que de pronto ya tiene una experiencia amplia incluso, pero que no ha logrado sobresalir ni tener ni siquiera una pequeña participación en esos espacios que brinda el distrito y el Estado? Yo creo que el valor de la comunicación comunitaria es que no es igual, insisto, a la comercial. Y que ahí hay que ser capaz como medio de mostrar qué nicho, qué grupo o qué territorio representa uno. Que sea capaz una administración o una entidad, una empresa privada, de entender que si quiere llegar a cierto grupo o a cierto sector, ese es el medio más útil para hacerlo. Si yo quiero trabajar con un proyecto para el tema animalista, pues que yo pueda entonces ver qué medios de comunicación comunitaria y alternativa trabajan el tema animalista, cuál es su expertise, por qué técnicamente saben mucho más de eso que lo que puede saber RCN o puede saber Caracol o pueden saber otros grandes medios, porque surge del conocimiento y de la pasión de poner la comunicación al servicio de una causa, y creo que eso es la segunda parte que debería tener el directorio que nosotros dejamos. Yo recomendaría, primero, que hagan parte de la caracterización para que estén en el directorio, pero segundo, exigir que a través de convocatorias de la misma alcaldía, del IDEPAC, de distintos proyectos, haya posibilidad para que justamente esos medios puedan acceder a recursos que les permitan mostrar lo que hacen o trabajar en pro de la causa que los mueve o poder fortalecer lo que realizan en cierto sector de la ciudad, en cierta localidad o en cierto barrio. Usted menciona mucho la palabra animalista y sé que hay un tema visceral ahí porque pues se percibe a simple vista. Me llega a la mente una palabra o un nombre, Palermo. Su sonrisa ya nos dice algo. Entonces cuéntenos un poquito, por favor. Porque Palermo es el perro con el que vivimos, digamos, a mí no me gusta tanto decir mi perro, porque al final no quiero que se entienda que los animales son propiedad. Y Palermo resume todo eso. Palermo íbamos con el alcalde cuando estaba empezando el proyecto a materializarse el Transmicable, y ahí en el portal de Tunal, y cuando llegamos había un perro que ladraba y ladraba, yo no lo oí, solo lo oía, no lo veía, y nada, ladraba y ladraba, y en algún momento el alcalde iba a empezar la rueda de prensa y el perro ladraba y empezó a dañar la rueda de prensa. Yo dije, ¿dónde está el perro? Voy a ir a mirar, y cuando fui a ver era un perrito que estaba realmente en un estado lamentable, había llegado la noche anterior, tenía un ojo casi afuera, decían que tenía sarna, decían que posiblemente, digamos, que bueno, una cosa terrible. Entonces, como era tan temprano, llamamos al IDEPIVA, que también es una entidad muy linda que creó el alcalde Peñalosa en su momento, Instituto de Producción y Bienestar Animal, pero nadie contestó, eran las 6:20 de la mañana, y dije, no, yo no puedo dejar que este perro se va a morir. Y yo cargo al perro para ver cómo me lo llevo a una veterinaria o algo, y el perro lo que hace es echarse en mi hombro y quedarse dormido ahí. Y para mí ahí hay un tema por el cual trabajar de manera muy poderosa, porque además creo que si una sociedad quiere construir paz, pues tiene que entender la paz no solamente entre humanos, sino también con todos los demás seres vivos que también tienen dignidad y que algunos decimos tienen derechos también como seres sintientes. Cuando comprendamos la importancia que tiene el respeto hacia los animales como elemento trascendental para una mejor democracia, para una mejor garantía de derechos para los mismos humanos, vamos a avanzar muchísimo más, y en Colombia todavía estamos muy, muy lejos de eso. Entonces no se trata solamente de ser vegetariano, de comer esto, no, se trata de cómo concebimos la vida de las otras especies, y eso se llama técnicamente el especismo. Así como hay racismo, así como hay clasismo, también existe el especismo, y es una especie que cree que tiene el derecho a imponerse sobre las demás y a llevárselas por delante, y es un ejercicio no solo fisiológico, sino también, no solo filosófico, perdón, sino también de el trabajo con las comunidades, muy interesante para mejorar la forma en que nos relacionamos y convivimos entre humanos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de Enrique Peñalosa Londoño? Y la otra es, ¿qué extraña usted de la anterior administración? Yo le diría que lo mejor es la pasión. Yo creo que la pasión, cuando se acompaña con seriedad técnica y con rigor, genera cambios y resultados y transformaciones. Y la pasión de Enrique Peñalosa por las cosas que él siente que son útiles, transformadoras e importantes, es tan importante que sacrifica la popularidad, que sacrifica
el aplauso, que sacrifica esa mirada de corto plazo de mucha gente que cree que la política es sacar el mejor rédito sin pensar en el futuro. Lo peor, yo creo que, digamos que, ¿cómo lo diría? No es ingenuidad. Yo creo que él cree mucho en mucha gente que demostró en el camino que no valía la pena creer en esas personas. Lo digo pues desde la mirada que me corresponde simplemente, y es una persona que ha estado trabajando con él durante más o menos 20 y tantos años, y hay muchos ejemplos de gente a la cual él le dio la mano, en la cual creyó, y que demostraron posteriormente que no eran merecedores de esa confianza que se depositó. ¿Y qué es lo que más extraña de la administración anterior? Qué extraño la capacidad de transformar. Cuando uno vuelve y arranca procesos desde sociedad civil, pues empieza a encontrarse que tiene las ganas, el conocimiento, incluso equipos de trabajo, gente muy pila, con muchas ganas, pero lo público tiene recursos, lo público tiene posibilidades mucho más rápidas de transformación, y hace falta cuando ya uno está desde la sociedad civil buscando poder mantener esas velocidades, esas magnitudes. Antonio, el momento más crítico de su vida, el momento más decisivo de su vida, donde usted tuvo que enfrentar a la sociedad, a su familia, a su propio ser, ¿cuál ha sido? Pues yo, digamos, creo que pasé por lo que ha pasado todas las personas que hacen parte de una minoría. Yo, pues, digamos, soy gay, hago parte de todo ese proceso de encontrarse, de reconocerse, no sé si incluso de rechazarse, pero de cuestionarse inicialmente cuando uno es adolescente, mucho de lo que le está pasando. Y creo que ese momento es un momento que si uno logra sacar adelante, y eso quiere decir que la familia, que los amigos, que el respaldo le ayuda a comprender que la diversidad no es nada distinto que una riqueza, es un momento que lo llena uno de fortaleza. ¿Qué piensa usted de Brigitte Batista? Todo el respeto, porque además creo que ahí conjuga una cosa muy interesante, y es que al ser una persona profesionalmente y técnicamente tan fuerte, eso ha hecho que quienes quieran ofender y agredir por ser una persona diversa sexualmente tengan que frenarse un poco. Nosotros decimos una palabra y usted responde. La idea es que no haya espacio a pensar, sino lo que le salga del corazón, inmediatamente nos lo comunique. Etnias. Respeto. LGTBIQ. Resistencia. Mujer y género. Lucha. Naturaleza. Dios. Café. Energía. Deportes extremos. Adrenalina. Claudia López. Lideresa. Miguel Uribe. Líder. Duque. Desafío.